Listo. Vamos a continuar con la clase de estructura de datos aplicada y vamos a continuar con otro tema de la unidad número 4. La unidad número 4 tiene por nombre pilas y colas. ¿Sale? Es otro tipo de estructura de datos y vamos a estar analizándolas en la siguiente clase, en esta hora. Dos temas en particulares que vamos a ver es definición de pilas y colas. Vamos a conocer un poquito acerca de lo que son este tipo de estructura de datos. Vamos a también ver qué operaciones podemos realizar con pilas y con colas. ¿Sale? Vamos a empezar definiendo qué es una pila. Una pila, en concepto, es la representación de una estructura de datos lineal. En este caso puede ser estática o puede ser dinámica. También es homogénea, en que se puede agregar o quitar elementos únicamente por uno de los dos lados, haciendo uso de una estructura de acceso LIFO. ¿Sale? Entonces, algunas de las características de una pila son los siguientes. Es que es una estructura de datos que a su vez trabaja con un conjunto de datos relacionados y nos permite realizar ciertas operaciones entre ellas. Nos dice que una pila también es homogénea, ya que está formada por elementos con características comunes. O sea, nosotros vamos a poder almacenar en este tipo de estructura de datos elementos del mismo tipo, por así decirlo, ¿sale? Otra de las características de una pila es que es estática o dinámica. Esta puede permanecer en un mismo estado y no experimentar cambios así, ¿sale? Y la pila usa un tipo de introducción de datos del tipo LIFO, del inglés last in, first out, ¿sale? Último en entrar es el primero en salir. Pues bueno, ustedes conocen en la vida cotidiana cómo se trabaja este tipo de estructuras, lo han visto, lo han trabajado, inclusive sin como tal el concepto o el nombre, mas sin embargo todos hemos en esta vida trabajado con un tipo de pilas, ¿sale? Pues bueno, vamos a poner un ejemplito, bien aquí adelante. Dice, aplicaciones en la vida real. En la vida real, las pilas de platos en un supermercado de latas. Entonces, en la vida real, nosotros hacemos uso de pilas en ciertos ejemplos o ciertas circunstancias en nuestras vidas. Por ejemplo, cuando nosotros colocamos un plato encima del otro y después de ese colocamos otro encima y así, lo que estamos creando es una pila, ¿sale? Otro ejemplo es cuando nosotros apilamos latas en el supermercado. Cuando vemos cómo están apiladas las latas en el supermercado, nosotros vamos introduciendo elementos, ¿sale? Uno encima del otro y encima del otro, ¿sale? Con una característica muy importante que lo platicábamos en la definición. Tiene una estructura de datos, una estructura de acceso del tipo LIFO, ¿sale? Una pila trabaja con este tipo de estructura de acceso. Last in, first out. Último en entrar, primero en salir. ¿Ok? Y si nosotros lo vemos en el ejemplo que tenemos aquí enfrente, vamos a decir que esta es una pila. ¿Por qué? El primero que entra es el último en salir. ¿Sale? El último que entra es el primero en salir. No podemos quitar un elemento de la parte de abajo porque estaríamos afectando al resto de la pila. Entonces, dice la estructura LIFO de la siguiente manera. Es el último en entrar es el primero en salir. Este último que entró aquí va a ser el primero en salir. Lo mismo con la pila de platos. Este último que entró va a ser el primero que va a salir. El primero que entró va a ser el último que va a salir, ya que no podemos brincarnos elementos de estas estructuras. Eso en la vida real, cómo se plantea un tipo de almacenamiento de datos con nombre pilas, ¿sale? Y tiene el mismo significado en la vida real. En computación, la gestión de ventanas en Windows.
Cuando cerramos una ventana, siempre recuperamos la que teníamos detrás. Un ejemplo es como la que ustedes ven aquí en pantalla. En pantalla ustedes pueden ver este ejemplito, donde cuando entramos a propiedades de un archivo, como lo ven aquí está. Después de ahí podemos abrir otra ventana. Después de esta ventana podemos abrir otra ventana y después otra ventana. Tiene la característica de datos o de acceso, que el último que entra es el primero que sale. Entonces yo no puedo cerrar esta pantalla de aquí, sino antes cierro esta, luego cierro esta y luego cierro esta. Entonces en computación tiene esta aplicación. Utilizamos pilas o los sistemas operativos, en particular Windows, utiliza el tipo de acceso a estos elementos del tipo pila. ¿Sale? Entonces, cuando nosotros abrimos un archivo, entramos en sus propiedades y luego propiedades de las propiedades, luego más propiedades, entonces tenemos un tipo de acceso a estos elementos usando una estructura de datos pilas, ¿sale? Entonces son algunas de las aplicaciones que ustedes pueden ver a este tipo de estructura de datos. Vamos a continuar. Representación gráfica de una pila. La representación gráfica de una pila es la siguiente. En el gráfico se observa que el último elemento que se insertó en la pila N está ubicado al tope de la misma. Si se desea sacar un elemento, tendría que salir este mismo. Entonces, la forma en que trabajan las pilas es la siguiente. Entre el primer elemento se posiciona hasta la parte profunda de lo que es nuestra estructura de datos. Entre el siguiente elemento se posiciona por encima del primer elemento. Y así, elemento tras elemento hasta el elemento n. Entonces, el primero que entra va a ser almacenado hasta el fondo. Entonces, tendríamos que sacar todos los elementos que están por encima para descubrir el elemento 1. ¿Sale? Y se basa en la estructura que el último que entra, este elemento n, es el primero que sale. ¿Sale? Siendo lo inverso a lo que podíamos entender, que el primero que entra es el último en salir. ¿Sale? Este tipo de pilas trabajan con este tipo de funcionamiento. Entra un elemento, se almacena, entra el siguiente, se almacena por encima del primero y así sucesivamente. Entonces, por ende, el último en entrar va a ser el primero en salir. Y en esto consiste una pila. Dentro de una representación gráfica, ¿no? Para que ustedes amplíen un poquito más el funcionamiento de esto. Dice, la diapositiva siguiente dice, representación en su ejecución. Las pilas no son estructuras fundamentales de datos, es decir, no están definidas como tales en los lenguajes de programación. Para su representación requieren de otras estructuras de datos como arreglos o listas. Entonces, volvemos al concepto principal de lo que era pilas. Pilas, decíamos que pueden ser del tipo estáticas y pueden ser del tipo dinámicas. Como tal, las pilas no son unas estructuras nativas, por así decirlo. Sí son estructuras de datos, pero hacen uso de dos elementos. Uno, los arreglos y las listas. Y si ustedes recuerdan, habíamos mencionado o mencionamos que los arreglos son del tipo estáticos. ¿Sale? Y también dijimos que las pilas, las listas son del tipo dinámicos. ¿Vale? Entonces nosotros vamos a decir estáticos y de tipo dinámicos. ¿Sí? Por eso en su definición, al principio de las diapositivas decíamos que este tipo de arreglos pueden ser tanto del tipo estáticos como del tipo dinámicos, ya que para su implementación requerimos de
otro tipo de estructuras de datos nativas, como son los arreglos y como son las listas. Entonces, recalcamos y planteamos nuevamente este concepto. Las pilas son consideradas unas estructuras de datos, mas no son una estructura de datos fundamentales, ya que dependen de otros tipos de estructuras para su funcionamiento. ¿Sale? Entonces, bajo ese concepto, nosotros vamos a entender un poquito, estamos entendiendo un poquito más el concepto de lo que son las pilas en las estructuras de datos. Algunas operaciones que podemos hacer con las pilas son las siguientes. Insertar en una pila, la vamos a conocer como apilar o como push. Y insertar en la pila significa agregar un elemento a la pila. Este nuevo elemento de la pila estará en el tope de la misma. ¿Sale? Si ustedes recuerdan, ¿qué significa introducir un elemento a una pila? Bueno, que ese elemento va a estar en la parte final de la pila. E inserto otro, va a pertenecer al tope de la pila, al último elemento. Todos los elementos que introduzcamos a una pila van a formar parte va a ser el último elemento de esa misma. Otra de las operaciones que podemos realizar es retirar de la pila, desapilar o pop, ¿sale? Lo que significa que nosotros podemos quitar o eliminar el último elemento de la pila, es decir, elimina el elemento que está en el tope. Entonces es importante que definamos que las pilas van a tener estas dos operaciones fundamentales. Una, introducir elementos, pero únicamente se introducen de una forma ordenada. Únicamente puedes introducir al último elemento de la pila, solamente, no más. Retirar elementos. No puedes quitar elementos desde abajo, no puedes quitar el primer elemento sin haber quitado primero los elementos que se han agregado después. Entonces, a estas operaciones de insertar y retirar es pop para retirar, para quitar, y push para insertar un elemento en la pila. Repito, las pilas únicamente van a trabajar con esta operación que les he explicado hace ratito, mediante esta representación. Cuando tú ingresas un elemento, va a ser en la parte de arriba. ¿Quieres ingresar otro? Va a ser en la parte de arriba. Y van a formar parte del tope. El tope se va a ir moviendo de uno en uno conforme vaya entrando. Y conforme va entrando, así mismo van saliendo. Tienes que quitar primero el último, luego el que le siguió, luego así, hasta llegar hasta el primer elemento que se haya introducido. Entonces es importante que nosotros alcancemos a distinguir esta parte dentro de lo que son las pilas. Y bueno, un ejemplo de esto es un poquito más entendible, es lo que ustedes pueden ver en pantalla. Hacemos una operación de push. Si ustedes recuerdan, la operación push en pila significa insertar. Inserto el número 4 en mi pila. Es el primer elemento, pero al mismo tiempo es el tope de mi pila, porque no hay más. Hago una instrucción push nuevamente de insertar un elemento. Inserto el elemento 1 a la pila y ya el 4 ya no es mi tope. El 1 es el tope, ya que fue el último elemento que se introdujo a la pila. Después de ahí agrego una operación más push, entonces ingreso otro elemento a mi pila y ese último elemento va a ser mi apuntador o mi tope. ¿Sale? El apuntador, recuerden que en lista significaba dónde está posicionado el elemento que vamos a quitar, que vamos a agregar, que vamos a modificar, etc. Entonces, mi tope se vuelve el último elemento que entra. Después ejecuto una instrucción pop, que es retirar un elemento. Si ustedes se dan cuenta, yo no retiré uno en específico, el 1 al 4, no. En este tipo de estructura de datos, el último elemento es el que se va a quitar. No vas a poder decidir qué elemento quitar como lo hacíamos en listas. Aquí no. Aquí, si nosotros ejecutamos la instrucción, la operación pop, va a eliminar automáticamente el último elemento, en donde está el tope. ¿Sale? Y después ejecuto una instrucción push y agrego el 2
y se agrega en la parte final, ya el tope ya no es 1, el tope va a ser 2. Después elimino otro elemento y recuerdo y les comento nuevamente que el elemento que se elimina siempre va a ser el último. No puedo eliminar el 1 sin haber eliminado el 2. No puedo eliminar el 4 sin haber antes haber eliminado el 1. Entonces, en eso consiste en nosotros cómo vamos a interpretar o cómo vamos a trabajar este tipo de estructura de datos. ¿Sale? Lo siguiente es, les muestro lo siguiente que viene en la diapositiva, es el algoritmo. Este es un algoritmo para trabajar con lo que es la operación push. ¿Sabe? Entonces dice insertar push, el elemento que vamos a insertar. Vamos a verificar si la pila está llena. Si la pila está llena, enviamos un mensaje de que está llena. Si no, se prepara para insertar, incrementa el tope de la pila, se inserta un elemento en la pila y se termina. Este es el algoritmo de cómo funciona el insertar elementos a mi pila. En programación, podemos crear un método que se llame insertar o push. Seleccionamos el elemento que vamos a insertar, verificamos si nuestra pila está llena, si envía un error, y si no, incrementa su tope en un elemento más y agrega a ese tope el elemento. Es así de sencillo, de simple lo que es una pila. ¿Sale? Ahora, esto es el algoritmo para insertar un elemento a la pila. Ahora viene el algoritmo para retirar o quitar un elemento en la pila. ¿Vale? El pseudocódigo muestra lo siguiente. Dice, verifica si, crea un método para retirar la pila y el elemento que quiero eliminar. ¿Sale? En este caso va a ser el último elemento. Verificar si la pila está vacía. Si está vacía, enviar un mensaje de que no está llena. O sea que, perdón, este no es el otro. Perdón. Si la pila está vacía, enviar un mensaje de que está vacía, perdón, ahí debió decir vacía, en lugar de llena. Déjame borro y le voy a sobreescribir vacía. Vacía. ¿Vale? Si no, se respalda el elemento a eliminar, se decrementa el tope de la pila, se regresa el valor eliminado de la pila, fin del condicional. En lenguaje de programación creamos un elemento del tipo pop, que eliminamos este elemento, checamos si está vacía. Si está vacía, pues manda un error de que la pila está vacía. Si no, extrae el último elemento, que es el elemento tope, se lo agrega a x, a la variable x, decrementa el tope de la pila y retorna el valor que vamos a quitar de la pila que ya lo obtuvo aquí. ¿Sale? Entonces, son algunos algoritmos para generar lo que es nuestra pila. ¿Sale? Bueno, esto es importante que nosotros lo entendamos porque vamos a realizar un ejercicio con esto. Pero bueno, esta es la parte teórica y vamos a continuar con el tema de colas. ¿Sale? El tema de colas es otro tipo de estructura de datos. Este tipo de estructura de datos, entre comillas, ya saben que vamos a depender de otros también, dice, representa una estructura de datos lineal, puede ser estática o puede ser dinámica, al igual que la pila, como lo mencionamos. Puede ser usado por un arreglo o por una lista. Puede ser implementado, perdón. Es homogénea en que se puede agregar y quitar elementos únicamente por uno de los dos extremos, haciendo uso de una estructura de acceso FIFO. Entonces, a diferencia de la estructura de datos pila, la estructura de datos cola utiliza una estructura de acceso del tipo FIFO y ahorita vamos a ver qué significa FIFO. ¿Vale? En otras palabras,
Es una estructura de datos ya que almacena un conjunto de datos relacionados y con ello nosotros podemos realizar operaciones. Es homogénea porque está formado por elementos con características en común, que del mismo tipo. Es estática o dinámica, ya que puede permanecer en el mismo estado y no experimentar cambios, o sí, puede ser implementada mediante un arreglo, puede ser implementada mediante una lista. Y tiene una estructura de acceso del tipo FIFO, del inglés First In, First Output. Primero en entrar es el primero en salir. Y ustedes lo ven claramente cuando se forman a la cola de, cuando van por las tortillas, el primero que llega es el primero que se le atiende, es el primero en salir. Entonces, más adelantito se explica un poquito mejor con una aplicación en la vida real mediante la siguiente ejemplo. Aplicaciones. En la vida real, la fila para ir a comprar algún producto, ya sea al supermercado, ya sea a las tortillas, ya sea atención mediante un profesor, lo que sea, pues bueno, por lo regular siempre hacemos el uso de este tipo de filas, ¿no? De tipo colas. El primero que entra es el primero en ser atendido. Y bueno, eso es una aplicación en la vida real. En computación, cuando imprimimos varios documentos, estos se imprimen en el orden en que han sido mandados a imprimir. Cuando nosotros mandamos a imprimir un elemento a una impresora, valga la redundancia, se posiciona en un lugar y si en algún otro momento, en ese mismo momento mandamos a imprimir otro, se posiciona en segundo. Pero van a ser atendidos de acuerdo como fueron enviados. Entonces, a diferencia del tipo de listas pilas, el tipo de lista colas, digo, el tipo de estructura de datos colas, van a ser atendidos. El primero que entra es el primero en salir. A diferencia del de colas. Igual de diferencia de pilas. Bueno, y esta es una representación gráfica. El primer elemento en llegar se posiciona en la parte de enfrente. Va a ser el primero en ser atendido. El segundo elemento se posiciona lo más cerca del frente, va a ser el segundo elemento en ser atendido. Y así como van llegando, van siendo eh, utilizados, van siendo despachados, ¿no? Entonces, esta es la representación gráfica de un tipo de estructura de datos del tipo cola. Alguna de las representaciones, como lo platicamos hace rato, es que las pilas, al igual que las colas, van a ser representadas mediante la implementación de un tipo de estructura de datos como las que estoy encerrando, como son las listas y como son los arreglos. Entonces, no son implementadas como tal propias, sino son implementadas como un arreglo o como una lista. Y característica fundamental de las colas es que simplemente pueden trabajar con una o con otra. Algunas de las operaciones que podemos realizar con estas colas son las siguientes. 1. Insertar en la cola y se va a conocer como encolar o introducir un elemento. ¿Qué hace insertar a la cola? Agrega un elemento a la cola. Este nuevo elemento de la cola estará en el extremo final de la misma. Otra operación que podemos hacer con las colas es desencolar, retirar o eliminar el primer elemento de la cola. Es decir, elimina el elemento que está en la parte de enfrente. En otras palabras, elimina el primer elemento en llegar. Entonces, a diferencia de las colas, en que el último en llegar era el primero en salir, a diferencia de eso, el último en llegar va a ser el último en ser atendido en las colas. Entonces, el primero en llegar es el primero en salir. Y en eso se basa este tipo de estructuras de datos. Bueno, un ejemplo representado se muestra en la pantalla. Dice, insertamos el elemento. Bueno, aquí primero tenemos un ejemplo donde el primer elemento que llegó a mi pila fue el 26,
digo mi cola, perdón, después el elemento 20, después el 17 y un conjunto de elementos que se introdujeron por penúltimo el 14 y en último el 18. El primero en ser atendido va a ser este, pero dice lo siguiente: si insertamos el elemento 15 a la cola, este elemento, este sería el elemento final y quedaría de la siguiente manera. Ocupa un espacio al final de la cola. Dice, esto para cuando introduzcamos datos o cuando encolemos. Cuando nosotros eliminemos un elemento de la cola, se eliminará el elemento 1, aquí estaba el 26, pero fue eliminado, que corresponde al 26, por lo tanto, ahora el que está al frente va a ser el número 20. La próxima vez que eliminemos un elemento, el que se eliminará será el número 20. Y este es el tipo de forma en cómo trabaja las colas, cómo trabajan este tipo de estructura de datos. Y bueno, es importante que entendamos cuál es el principio de funcionamiento de acceso de cada uno de estos, tanto de pilas como de colas. ¿Sale? Y se va a ver muy claro en el ejemplo que vayamos a realizar. Ahora, les presento un algoritmo de insertar un elemento a la pila. Cola, insertar. Insertar un elemento a la cola, si no está llena, se ubica en la última posición y se actualiza. El algoritmo dice lo siguiente: se inicializa lo que es la cola. Si n elementos es máximo el número de elementos, entonces el número de elementos del final a ese elemento, al último elemento de la pila, se va a agregar el valor, ¿sale? Y a ese final se le incrementa un elemento para conocer cuál es el máximo de los elementos. Se incrementan los elementos. Si ya no se agrega más, va a marcar un mensaje de error. Y si termina. Si no, vuelve a marcar un error. Pero eso lo vamos a ver un poquito más dentro de lo que es la programación. El algoritmo para eliminar un elemento de la pila, cola extraer, se saca un elemento de la cola si no está llena, se ubica en la última posición y se actualiza. ¿Sale? Entonces, para eliminar un elemento, se va a ir hasta el principio. Para poder eliminar el primer elemento. ¿Sale? Esa es la forma básica de una pila. Y lo vamos a ver mejor en el programita que vamos a realizar. Y esta va a ser la actividad, pero esta la vamos a realizar en la siguiente clase. Esta fue la parte teórica de lo que es la unidad número 4. La unidad número 4, conocer el concepto de lo que son pilas y lo que son colas. ¿Sale? La actividad dice realizar un programa que permita demostrar el funcionamiento de una pila en un arreglo, una estructura de datos estática, con la realización de operaciones básicas de insertar y eliminar. Entonces, vamos a implementar la siguiente clase, una pila, ¿sale? Y ver su funcionamiento. Pero por el día de hoy, en la parte teórica, pues bueno, eso sería todo en la parte teórica de estructura de datos. Y lo siguiente lo vamos a ver en la siguiente clase mediante una práctica.